en la vida de cada uno de nuestros niños. Bueno, libro de los Hechos, por favor. Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, como muchos le llaman. Hechos capítulo 2. Hechos es la historia de la iglesia, la historia del cristianismo. Dónde comienza, cómo comienza, quién lo comenzó, quién lo continuó, a dónde se nos llamó por primera vez cristianos, a dónde se nos quitó el apodo que nos habían dado en aquel entonces, que éramos los del camino. Así se conocía a los seguidores de Jesucristo, eran los de aquel camino, los del camino. Y así llegó el momento en que en Antioquía, como una forma de burla, como una forma de apodo, se nos llamó cristianos porque hemos sido seguidores de Jesucristo. Lo cual para algunos fue un apodo, para nosotros vino a ser una bendición. Porque qué nombre tan lindo que nos puedan dar de llamarnos seguidores de Jesucristo, discípulos de Jesucristo. Hechos capítulo 2, 41 al 47. Y quiero platicar y que platiquemos juntos y meditemos juntos en ese tema interesante. ¿Cómo crece la iglesia? ¿Por qué crece la iglesia? La importancia, sí, vamos a ir viendo acá que es Dios quien determina las cosas, pero también Dios ha dejado ciertas situaciones para que nosotros las administremos y nosotros podamos ser de utilidad sobre la faz de la tierra para que la iglesia, el pueblo de Dios, y cuando digo iglesia es toda aquella persona que ha sido lavada con la sangre de Jesucristo. No es aquel que visita un templo, sino aquel que tiene a Cristo en su corazón. Esa es la diferencia. No, cristiano es todo aquel que ha sido redimido, que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo y ha venido a ser parte del pueblo de Dios, no por voluntad propia, sino por voluntad de Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo crece la iglesia? ¿Cómo comenzó todo aquello? Es lo que vamos a tratar de ir viendo un poquitito. Y comenzamos nuestra meditación con estos versos en Hechos 2, del 41 al 47, que dice la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Fíjense que solo con eso tenemos para destruir un montón de doctrinas erróneas. ¿No? ¿Quiénes creen? Los que entendemos, los adultos, los que tenemos discernimiento de la palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, bendícenos al escudriñar tu palabra. Confesamos, Señor, nuestra torpeza, por eso pedimos la dirección de tu Espíritu Santo y la presencia de tu Espíritu Santo, para que sea Él quien tome tu palabra y la pueda, Señor, poner en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro ser. Pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, porque si algo tenemos también en común es que hemos pecado y te hemos ofendido. Y queremos suplicarte, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que esa sangre nos limpie hoy de todos nuestros pecados. Queremos ser y estar limpios delante de ti para ser instrumentos en tus manos. Limpia nuestros oídos espirituales. Que, Señor, ninguno de nosotros salga de este santuario sin haber percibido tu presencia y sin haber escuchado tu voz. Te lo pedimos humildemente en acción de gracias en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Siempre ha habido quizás voy a usar mal la palabra, pero trataré de encontrar otra, pero ha habido como una competencia a través de los siglos, a través de los tiempos, en las iglesias, donde toda iglesia siempre ha querido crecer
y crecer. Y cuando digo crecer es, desafortunadamente en este caso que hemos vivido de los 80s para acá, es crecer en número, no necesariamente crecer en ministerios, sino crecer en número. Les he platicado que muchas veces dentro de los pastores que tenemos ciertas reuniones y nos preguntamos el uno al otro, ¿no? Yo les contaba esa experiencia que tuve con un buen amigo mío y le digo, ¿cómo estuvo el culto? Me dijo, estuvo bien, llegaron tantos. Le dije, no me escuchaste. Yo te pregunté cómo estuvo el culto, no cuántos llegaron. Porque cuántos llegaron no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es qué experiencia tuvieron los que llegaron con el Señor en ese culto. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces no importa que sean 3. Jesucristo dijo, donde están 2 o 3, ahí estoy yo. No es donde están las grandes multitudes solamente, es donde están 2 o 3 que buscan de corazón la presencia del Señor. Él se hace presente. Así es que esa competencia que se ha presentado trae hasta cierto punto roces dentro de nuestras iglesias. Hay años atrás formábamos parte de un comité timón de una iglesia, no de la leña como le llamamos, sino años atrás. Y entre lo que estábamos planificábamos cómo nosotros como iglesia ir a otra iglesia y ayudar a aquella iglesia que era un poco más nueva que nosotros, a poder ir como grupo y ayudar a evangelizar en los parques, en las calles cerca de aquella iglesia, para que la iglesia local tuviera el beneficio. Y recuerdo que la pastora nos dijo, no, yo no quiero eso. Pero ¿por qué no? Si te estamos ofreciendo ayuda, estamos ofreciendo venir, no te estamos pidiendo para la gasolina, ni que nos den de comer, ni que nos preparen café, nada, simplemente queremos venir a ayudarte. No, dijo, porque si ustedes vienen de seguro, algunos de los miembros míos se van a ir con ustedes. Bueno, aparte de la inseguridad que mostraba eso en ella misma, ¿no? Es una manera tonta de pensar, porque la verdad de las cosas, hermanos, es que uno va con la intención de ayudar, de bendecir, no de robar miembros, ¿verdad? Dios reprende ese pensamiento porque hay un reciclaje horrible en nuestras iglesias hoy en día, que hermanos se cambian de iglesia como cambiarse de camisa. Y andamos de un lado para otro. Entonces las iglesias ya no ganamos almas, sino que reciclamos miembros. Nos visitan y se nos llenan las iglesias. Ahorita el pastor Esparza me estaba platicando de unas iglesias que se cerraron por allá y que los grupos andaban de iglesia en iglesia y que había llegado un grupo ahí con ellos. Le digo, pastor, cuidado. No, me dice, no me preocupe, ya sé cómo corre el agua en esta situación. Le dije, amén, qué bueno, no, hay que tener ese cuidado. ¿Cómo crece la iglesia? Eso es lo que debemos de preguntarnos constantemente. Yo recuerdo haber estado en 2 o 3 distintas ocasiones en las que junto a mi pastor le preguntaban a él, ¿qué es lo que han hecho ustedes? ¿Qué es lo que tienen de especial? ¿Qué es lo que ustedes han hecho para lograr tener una iglesia de 60,000 personas, con más de 570 iglesias a nivel nacional, con más de 200 y pico de iglesias a nivel mundial? ¿Cómo han hecho ustedes? Y todo creció, todo comenzó en la sala de la casa del pastor. Ahí se reunieron 15, 13 personas, comenzaron a tener el estudio bíblico, después tuvieron que rentar un cuarto, después tuvieron que rentar un salón, después tuvieron que comprar un templo, después tuvieron que comprar propiedades, después tuvieron que construir un megatemplo y siguen construyendo templos hasta el día de hoy en todos lugares. Cada templo que ellos construyen vale $1 millón. En El Salvador. No estoy hablando de los Estados Unidos, ni de Australia, ni de Gran Bretaña, ni de Canadá. Estoy hablándole allá en Centroamérica. Entonces, claro, cuando se tenía la oportunidad, se le acercaban al pastor. Recuerdo que uno de Radio Nueva Vida de aquí se le acercaron y le preguntaron, ¿cómo han hecho ustedes para hacer semejante ministerio? ¿Cómo han crecido? ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Y la respuesta del pastor siempre fue, no sé. No sé. ¿Cómo que no sabe si usted es el pastor principal, el que comenzó? ¿Cómo? No sé. Es que esto es simplemente por la gracia de Dios. No es porque yo soy más santo que otro, no es porque yo soy más teólogo que otro, no es porque yo tengo doctorados y los otros no, no es porque yo fui a un seminario y los otros no, no es porque yo me gradué en una universidad y los otros no, es por la gracia de Dios. Pero ¿qué es lo que ustedes hacen? Simplemente predicar la palabra de Dios. ¿Pero por qué han crecido tanto? Porque todo lo que tiene vida
tiene que crecer. Todo lo que tiene vida tiene que crecer. Ese es por naturaleza, tiene que crecer. Si no crecemos, algo anda mal. Algo está sucediendo que no nos permite crecer en cualquier área de la vida, en lo normal, en lo natural, como en lo sobrenatural. Si no estamos creciendo, quiere decir que algo está impidiendo el que podamos crecer. Nos hemos encontrado con distintas situaciones en distintos lugares donde los hermanos han venido y nos dicen, fíjese pastor, que esto, y se dicen y se dijeron y desde el púlpito se avientan y se dicen y se maltratan. Y dicen, ese no es el evangelio. El evangelio no es pleito usted. El evangelio es paz. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es palabra de Dios. El evangelio es para restaurar almas, para restaurar corazones, para restaurar familias, para restaurar sociedades. Eso es el evangelio que Jesucristo vino a predicar. No es pleito en las iglesias. El evangelio es mostrar cuánto Dios te ama a ti y me ama a mí. A pesar de lo que somos, Dios nos sigue amando. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, como bien decía mi pastor, ¿por qué crecemos? No sé, pero lo que sí sé es que si estamos vivos, tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Es lo más natural en cualquier área de la vida. Cuando uno comienza a ver todo esto de ¿por qué crecemos? Y tenemos que crecer saludablemente. Tenemos que crecer saludablemente. ¿Cómo está la iglesia, pastor? Me dice el hermano Esparza. Bien, pastor, le digo, bien. Mire, fíjese, me dice que aquí se me ha desatado un poquitito, algunos lenguas largas, me dice él. O sea, chisme, pues, en otras palabras. Le digo, hermano, póngalos a trabajar. Me dice, ¿cómo? Póngalos a trabajar, le digo. Sí. ¿Y cómo está eso? Me dice, fíjese, le digo que en la iglesia sí tenemos uno que otro chismoso, pero ya lo tengo bien controlado. Pero ¿sabe una cosa? Le digo, estamos tan ocupados que si usted le pregunta a cualquier hermano de la iglesia de qué prediqué el domingo pasado, no se acuerda. Ajá, un buen examen, ¿verdad? Y no se van a acordar porque no prediqué yo, sino que predicó el pastor Colón, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Pero estamos ocupados aquí, ocupados allá, que si las misiones, que si los niños, que si la escuelita, que si esto, que si lo otro. ¿Qué tiempo tenemos de andar viendo si la hermana se combinó unas botas cafés con una falda morada y una blusa roja? ¿Qué? Los que saben de modas entendieron lo que dije, ¿verdad? ¿Qué? Nos sale sobrando. Que si el hermano se puso corbata o no se puso corbata. Que si se bañó, que no se bañó, no se siente cerca y ya estuvo. Se acabó el problema. No venimos a eso. Si queremos crecer, venimos a buscar de Dios, a llenarnos de Dios, a alabar a Dios, a tener comunión con Dios, a estar contentos los unos con los otros. Aunque aquella persona pueda pensar distinto que yo, pero estamos bajo el mismo techo, quiere decir que la presencia de Dios está con todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, aunque pensemos distinto, adoramos igual. Y adoramos al mismo Dios. Adoramos al mismo Dios. Regálese, hermana, no se preocupe. Cuando hablamos del crecimiento, no es cuestión de qué tanta Biblia te meten en la cabeza, lo cual es bueno, no me lo tome mal, excelente, léala, métase a la palabra y que la palabra se meta a usted, lea. Pero ¿quiere que le diga algo? Fíjese que el diablo conoce mejor la Biblia que el pastor Colón y que yo juntos. El diablo se la puede, pero libro por libro, se lo repite de memoria. Cuando yo estudiaba allá en el Colegio de Teología de El Salvador, el primer examen que el pastor nos hacía es, dígame los 66 libros de la Biblia, de Apocalipsis a Génesis. Al revés. No de Génesis a Apocalipsis, sino de Apocalipsis a Génesis. Ahí andábamos todos, mire. Ya me olvidaron porque ya ni me acuerdo cuántos tiene, pero bueno. ¿Está bueno conocerla? Claro que sí. Apréndala, manténgala. Pero la Biblia sin el Espíritu es letra. Y el mismo Pablo dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Se lo compruebo. Hechos, capítulo 18,
verso 24. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Poderoso en las Escrituras, conocía las Escrituras, sabía lo que las Escrituras decían de Jesucristo, conocía las promesas, conocía las profecías, pero no conocía a Jesús mismo. Y cuando lo escuchan hablar y lo oyen con aquel denuedo, con aquella autoridad que habla la palabra, dice entonces que Aquilas y Priscila, un matrimonio muy cristiano, se le acercaron y si hubieran sido guatemaltecos, le dice: oiga usted, ¿y usted dónde aprendió pues? ¿No? ¿A dónde aprendiste tanta escritura? Y entonces comienzan a platicar y le preguntan: ¿has tenido la experiencia del Espíritu Santo? ¿Has conocido a Jesús? ¿Cuántas personas? Y hago un paréntesis. Me he escuchado hablar, y los hermanos que están aquí saben lo que estoy diciendo. Este sacerdote que llegó con nosotros, súper preparado en la filosofía y en sociología y todo ese montón de guías que tenía por todos lados. Pero llegó el momento, hermanos, en que yo recuerdo sentado en mi escritorio, en la silla de mi escritorio, y con él a la par. Mejor dicho, antes de eso, fue para un cumpleaños de uno de mis hijos en la casa de mi suegro, en la piscina de mi suegro, que estábamos ahí, que lo había invitado y él llegó. Y comenzamos a hablar que si Santo Tomás de Aquino y que San Juan y que no sé qué y que no sé cuánto. Y yo recuerdo tan perfectamente que le dije: mira, dejemos a San Agustín de un lado, dejemos a Tomás de Aquino de otro lado, dejemos a Kant de otro lado, hablemos de Jesucristo. Hablemos de Jesucristo. Hablemos de la palabra de Dios. Y miren, hermano, delante de Dios les digo que me dijo: ya me voy. Digo: ¿por qué si ni has comido? No, me dice, porque si comenzás con eso, dice, yo no puedo. 2 días después, llorando en la sala, en la oficina mía, llorando, ahí confesó y aceptó a Jesucristo en su corazón. 2 días después. Mucho conocimiento, no experiencia con Jesucristo. A eso es a lo que me quiero referir. Entonces, Apolos era una persona de esta, pero había una pareja que quizás no fueron al seminario y no tenían la elocuencia que tenía Apolos, ni conocían todo aquello, pero conocían a Jesucristo. Y cuando usted conoce a Jesucristo, mire, que el corazón le hierve a uno cuando uno quiere hablar del Señor. Usted siente la presencia del Señor. Por eso es que muchas veces dicen: ay, pastor, pero es que yo no sé hablar. No se preocupe, si la Biblia dice: no te preocupes, tú abre la boca, que yo voy a poner palabras en tu boca, para que puedas decirle a los demás lo que Cristo puede hacer en ellos, como lo ha hecho en ti. Y Aquila y Priscila se le acercan, y entonces aquel hombre que conocía todo lo de la Biblia experimenta por primera vez lo que Jesucristo le había dicho a aquel hombre llamado Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y te es necesario nacer de la palabra, del Espíritu, para que puedas experimentar lo que es la presencia de Dios en tu vida. Sabemos muchos religiosos que lo que menos tenemos es a Cristo en el corazón. Y puedo hablar de muchas otras personas que por años predicaron. Y una de ellas me dijo que por años tuve a Cristo aquí, pero no había bajado aquí. Y cuando bajó para acá, hizo la diferencia. Yo estaba dando ese testimonio, no recuerdo, creo que en una reunión de pastores, y se me acerca un hermanito por atrás y me dice: ese era fulanito, ¿verdad? Y le digo: hermano, por favor, no, es que será fulanito. ¿Sabe por qué? Me dice: porque desde esa experiencia, dice, todos lo notamos en la iglesia. Todos lo notamos. El cambio que tuvo cuando experimentó la presencia del Señor en su vida. Mucho conocimiento, es bueno, claro que sí, pero más te vale experimentar la presencia de Jesucristo en tu corazón. Eso cambia todo. La escritura es buena. En San Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero son ellas las que dan testimonio de mí. Hermano, la Biblia, cuando la comienzas a leer, va a ser un cambio maravilloso en tu vida.
indiscutiblemente. ¿No me cree? Lea la historia. Lea a un Martín Lutero, sacerdote ordenado, agustiniano, entregado por completo a su fe, a su iglesia, a su religión, pero un día comenzó a leer la Biblia en vez de leer a otros escritores, comenzó a leer la palabra de Dios y se comenzó a dar cuenta que la Biblia es la única autoridad en todo lo que tiene que ver con nuestra fe en Dios. Y él comenzó a decirle a sus estudiantes, que era catedrático de la Universidad de Wittenberg, comenzó a decirle a sus estudiantes que todos eran seminaristas, comenzó a hablarles y a decirles la diferencia que puede hacer la Biblia en sus vidas, Dios en sus vidas, y no el conocimiento religioso, sino el conocimiento de aquel que dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y ahí comenzó el cambio. Hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia, pero la Biblia te va a conducir a la cruz del Calvario. Desde el Génesis hasta Marcos, que es el primer evangelio, todo es un río que te va a llevar hasta el monte de la calavera. ¿Por qué? Porque ahí vas a conocer a aquel que entregó su vida por la tuya. Ahí se denota, hermano, ahí es donde va. ¿Cómo crece la iglesia? Con el conocimiento y con la experiencia que podamos tener en el Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios. La Biblia nos enseña ahí en Hechos 2 cómo el pueblo que estaba alrededor comenzó a tenerle respeto a aquellos que se juntaban, porque había algo lindo, algo maravilloso que sucedía en aquel pueblo y comenzaban a experimentar la presencia de Dios. Y cuando una iglesia, hermano, cuando una iglesia representa a Jesucristo como Él tiene que ser representado, toma el valor en medio de su sociedad. La comienzan a respetar. La comienzan a respetar. No porque sea un buen pastor, no porque hay un buen grupo de alabanza, no porque sea un montón de gente la que se reúne, no, porque ahí se manifiesta la gloria de Dios. Y entonces lo que comienza a ganar el respeto de todo el pueblo, que es lo que hemos estado leyendo. Ahora, ¿va a crecer naturalmente? Sí, sí. Pero ¿qué puedo hacer yo para que la iglesia crezca? Pastor, ¿qué puedo hacer? Yo lo primero que le voy a decir es diezme. Ofrende. Pues sí, Dios no necesita de su dinero, pues esta iglesia sí. Alguien puede decir: ay, ya va otra vez con el diezmo. No, no quiero hablar del diezmo. Simplemente le digo lo que yo le respondería. Pero, ¿qué dice la Escritura? San Juan 13:34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué puedo hacer yo para que mi iglesia crezca? Comience a amar al que tiene a la par. Comience a amar al que está enfrente de usted. Comience a amar al que está atrás de usted. Este sermón surgió en mi mente, en mi corazón, por una plática que tuvimos un par de semanas atrás con unos hermanos, aquí mismo en la iglesia, donde estábamos planificando ciertas cosas y dice una hermana: pidámosle a fulanito que lleve a sutanito, que lo vaya a recoger, y entonces para que podamos ir todos y podernos juntar y que no sé qué. Y dice otro hermano: no, dice que no vaya fulanito por sutanito, porque fulanito y sutanito no se llevan. Y mira, hermano, adentro de mí me hizo ¡ping! Me hizo el clic, me tocaron la nota correcta, como dicen por ahí, y volteo a ver y me dice: sí, dice, es que fulanito y sulanito no se llevan, entonces mejor que no vayan juntos. Ah, dije yo, con razón no crecemos. Con razón no crecemos. ¿Cómo que fulanito y sutanito no se llevan? Y lo más duro es que se sientan cerca, pues. ¿Cómo que no se llevan? Hermano, hermana, un mandamiento. ¿Se entiende eso? Un mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros. No que estemos de acuerdo todo el tiempo los unos con los otros, porque eso es imposible. No estamos de acuerdo ni con la propia mujer ni con el propio marido, menos con los demás. Imagínese usted.
Pero la Escritura dice que nos aprendamos a amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque cuando nos amamos los unos a los otros se cumple el verso 35, donde dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieran un gran ministerio, si tuvieran un gran templo, si tuvieran un gran parqueo, si tuvieran un pastor graduado de 15,000 seminarios, si tuvieran un gran grupo de adoración, no. Si os amáis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo del mundo, hermano. Aprender a amarnos los unos a los otros. ¿Usted quiere ver que su iglesia crezca? ¿Alguien dice amén a eso? Pues amémonos. Amémonos. ¿Quiere amarme? Comencemos con invitarme a comer. No hay ningún problema. El amor cuesta, ¿que no? Pues. ¿No? Amémonos. Compartamos los unos con los otros. Hermano, uno come con quien a uno le place comer, con el que a uno le gusta comer. ¿No es cierto? Hay quienes uno no quiere comer con aquella persona porque, cómo traga. Y otros no queremos comer porque no cierra la boca para comer. Y otros porque lo quería llevar a un buffet y casi no come, así poquito que come. Y para llevarlo a un buffet no vale la pena. O sea, pero uno busca y uno sabe. Y si usted sabe de qué pie cojeo yo, aprenda a amarme del otro pie. Para que entonces comencemos a compartir lo que Dios nos ha dado. Y si algo usted y yo tenemos, quizás no es tanto dinero en el banco o no dinero en el banco, pero lo que sí usted y yo tenemos es el potencial que Dios nos ha dado de amar al que tiene a la par suya. Ese es el potencial que Dios nos ha dado como iglesia. No porque seamos buenos, no. Como les decía yo a los padres de familia allá en Mexicali, nosotros no hacemos esto porque seamos buenos, lo hacemos porque Él es bueno. Porque Él nos da la capacidad a nosotros de amar aún aquellos que quizás nunca vamos a ver. Pero nos esforzamos por aquellos. No porque nos sobre, no porque nos abunde, no. Porque hemos aprendido a amar a nuestro prójimo. Aún aquel, repito, que quizás nunca vamos a ver. Pero invertimos en el reino de los cielos. ¿Por qué crece la iglesia? ¿Cómo crece la iglesia? Cuando usted y yo ponemos nuestro granito de arena, entonces Dios dice: estos están listos para crecer, porque les voy a traer a un marihuanero, les voy a traer a un drogadicto, les voy a traer a un alcohólico, les voy a traer a un adúltero, les voy a traer a un ladrón, les voy a traer a un mentiroso, lo voy a meter, lo voy a injertar dentro de ustedes, y cuando ellos vean cómo ustedes se comportan, que ustedes no mienten, aleluya, que ustedes no roban, que ustedes no toman, que ustedes no fuman, que ustedes no trasnochan, que usted no le pega a la mujer, que la mujer no le pega a usted. Cuando esa persona vea que todo eso no sucede dentro de ustedes, entonces él va a decir: yo quiero ser como ustedes. Pero qué tristeza es cuando dicen: si así es ser cristiano, yo mejor ni voy. Pero cuando hacemos lo que la Biblia dice, entonces Dios se manifiesta y Dios añade a la iglesia los que van a ser salvos. No es voluntad suya, no es voluntad mía. Es voluntad de aquel que murió en la cruz del Calvario para que esa persona llegue a ser parte del cuerpo de Jesucristo, como usted y yo lo hemos llegado a ser. ¿Cómo crece la iglesia? Cuando nosotros aprendemos a dar de nuestro corazón, no esperando recibir, sino simplemente por gratitud por lo que ya hemos recibido. Y si algo podemos confesar nosotros, mis amados, es que Dios ha sido bueno con nosotros. Si no me cree, dése una vuelta por Tijuana, dése una vuelta por Mexicali, dése una vuelta por esos lugares donde usted va a ver que Dios ha tenido misericordia de nosotros en este país. Pero si ha tenido misericordia de nosotros, es para que también nosotros seamos misericordiosos con aquellos de donde nosotros mismos hemos llegado. La iglesia crece cuando mostramos el amor de Dios. La iglesia crece cuando demostramos el poder de Dios. La iglesia crece cuando todos, no solo el pastor, cuando todos predicamos la palabra de Dios. No se olvide de los sermones, compártalos allá afuera. Compártalos. Si usted comparte 5 palabras de cualquier sermón, ya no se le olvidó.
se le va a grabar y usted va a poder decir, sí se puede. Yo recuerdo años atrás vine a esta iglesia como invitado, años atrás, a una campaña evangelística que tuvieron aquí. Vinimos algunos de nosotros que estamos en otra iglesia. Yo recuerdo que esa noche vine y prediqué, estaba el pastor Colón, de pastor en aquel entonces. Y yo les prediqué aquel sermón que le llamé 5 pasos para ir al infierno. A todos les gustó. Y me dice, cuando ya vine como candidato al pastorado de la iglesia, me dice la hermana Rebeca Rodríguez, ese sermón, me dice, de 5 pasos para el infierno, ya lo prediqué en Cuba. ¿No? Ya se va a predicar a Cuba. De eso se trata. Si el sermón no es propiedad privada, usted. Es palabra de Dios y la palabra de Dios es para todo el mundo. Así que agarre una porción de aquello, compártalo. Agarre lo suyo. No sea regalón de sermones, agarre lo suyo. Póngase la camisa que le quede, pero la que no le quede, compártala. Désela a los demás. Porque si su iglesia va a crecer, es porque usted está haciendo lo que Dios quiere que usted haga. ¿Y qué es lo que Dios quiere que usted haga? ¿Que se convierta en un Billy Graham? No, que se convierta en un verdadero adorador del Hijo de Dios llamado Jesucristo. De eso se trata. Así va a crecer la iglesia. Cuando nos convertimos en verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Tenían el favor que todo el pueblo. Y Dios añadía. Y Dios añadía. Fíjese usted que un sermón y se convirtieron 3,000 personas. Un sermón. Hoy hay que predicar 3,000 sermones para que se convierta uno. Le hemos dado vuelta al asunto. Le hemos dado vuelta al asunto. Ahora, ¿es porque la palabra ha perdido poder? No. La palabra de Dios es palabra de Dios. Y siempre tendrá ese poder. Somos nosotros los que hemos perdido el poder de transmitir la palabra con poder. Por eso necesitamos, mis amados hermanos, hacer que nuestra iglesia crezca. No es trabajo mío, no es trabajo del pastor Colón, no es trabajo de los diáconos, es trabajo de todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aprendamos a amarnos los unos a los otros. Aprendamos a llevarnos los unos con los otros. Aprendamos a aguantarnos los unos con los otros. Aprendamos, hermano, aprendamos. No critiquemos, amemos. Aguantemos. Seamos pacientes, dice la palabra, para con todos, no pagándole a nadie mal por mal, sino antes procurando lo bueno uno para con todos, dice la carta a los Romanos. Y eso es lo que debemos de hacer. La iglesia va a crecer por naturaleza. Si usted está sano, si yo estoy sano, la iglesia va a estar sana y lo sano crece. Y si tu iglesia va a estar sana, es porque tú vas a ser parte de la sanidad de la iglesia. Así que si alguien te ha caído mal todo este tiempo, no digas nada. Invítelo a comer, hombre. A ver cuántos me invitan a mí ahora. No diga nada. Termino con este testimonio. Había un muchacho allá en la iglesia del Salvador que desde que me vio le caí mal. Yo tengo gracia para caer mal. No sé por qué, pero tengo gracia para caer mal. Y aquel muchacho, cuantas veces me podía insultar, me insultaba. Joven como yo en aquel entonces. Trabajábamos juntos en el ministerio de cuidar fuera de la iglesia, de barrer la iglesia antes de cada culto. Y cuidábamos los carros y todo eso. Le llamaban seguridad, pero en realidad no era seguridad, sino que andábamos cuidando todo aquello. Un día me propuse, después de que escuché un tremendo sermón del pastor, me propuse y dije, no, yo no quiero tener enemistad con nadie en la iglesia. Yo que me lo gano, me lo gano. Y fui, hermano. Yo no tenía mucho dinero, daba como 5 colones, $5 en aquel entonces, y vendían unos sándwiches, unos hot dogs, no sé, que le llamaban los chéveres. ¿Se acuerda algún salvadoreño? Los chéveres, ¿verdad? Vendían los chéveres, unos hot dogs que le echaban, no sé qué tanto menjurje le echaban, no sé si eran de gato, de chucho, de qué perro, de qué eran, pero estaban ricos, ¿verdad? Y ese día voy al carrito donde los vendían, pido 2 chéveres, 2 Coca-Colas, porque usted sabe que el chévere sin Coca-Cola no se va. Y me acerqué a aquel y le digo, tomale, esto es tuyo. ¿Y por qué? Me dice, porque te quiero invitar.
¿Y por qué? Porque me caes mal, iba a decir, pero no. Porque quiero invitarte. Me dice. Le digo, no te preocupes, no llevan ni matarrata, ni cianuro, ni nada de eso, no hay problema. Vaya pues, me decía, agarró aquello. Mirá, me dijo, no sos tan malo después de todo. Pues ya llenando la barriga, ¿verdad? ¿Quién no? No es tan malo, me dijo, después de todo. Trabajemos juntos, me dice. Vamos a dar la vuelta a la manzana. Vaya, pues vamos a dar la vuelta a la manzana. Grandes cuatachos hasta el día de hoy. ¿Qué me costó? Un hot dog usted. Pero no es el hot dog. Es la acción que alguien tiene que tomar y decir, no voy a dejar que el diablo se meta en mi relación con aquella persona, porque si Cristo murió por mí, también murió por ella, y la misma sangre que me ha limpiado a mí lo ha limpiado a ella, y el mismo amor que Dios tiene por mí lo tiene por aquella, y la misma iglesia donde estoy está aquella. Así que como iglesia del Señor vamos a estar juntos y vamos a compartir juntos. Así es que, ¿quiere que su iglesia crezca? Amémonos los unos a los otros, trabajemos juntos los unos por los otros, visionemos juntos, hagámoslo juntos y juntos seremos bendecidos por la presencia del Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por este lindo tiempo. Permítenos, Señor, de verdad tomar tu palabra con la seriedad de vida y permitir que tu Espíritu Santo camine, se mueva, nos toque, nos levante, nos enseñe, nos instruya. De tal forma, Padre, que podamos ser de bendición los unos para los otros. Y que tu iglesia, que esté tu pueblo, podamos crecer en hermandad, en amor, en amistad, en entrega, en visión, en la pasión que debemos de tener por tu palabra, por tu presencia, por tu ministerio. Permítenos, Señor, entregarnos de corazón a ti, para que de corazón nos podamos amar los unos a los otros. Perdónanos aquellas cosas que hemos hecho que van en contra de lo que tú quieres que hagamos. Pero hoy nos ponemos en tus manos, para que a través de tu Espíritu Santo tú hagas la obra en cada uno de nosotros. Motívanos, Señor, motívanos a amarnos los unos a los otros, a perdonarnos las deficiencias que hemos podido tener. Y que quizás, Señor, de ahora en adelante, tomados de tu mano, podamos hacer la diferencia para la gloria de tu nombre. Pero, Señor, ante todo, bendice a aquel o aquella que pueda estar escuchándonos, que aún le falta el ingrediente por naturaleza más importante, que es la presencia de Cristo en su corazón. Mientras la iglesia está orando, ayúdame a orar, iglesia. Queremos invitarle a usted que pueda estar en medio de nosotros, y quizás no has tenido nunca la oportunidad de invitar a Jesucristo a que venga a tu corazón y hacerlo el Señor de tu vida, el Salvador de tu alma. Esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de fe. La Biblia dice, la Biblia, palabra de Dios, nos enseña que de tal manera Dios nos ha amado a nosotros, que mandó a Jesucristo, su único Hijo, a morir en la cruz del Calvario por amor a ti como por amor a mí. Todo lo que tienes que hacer es, como dice su misma palabra, hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dale tu corazón al Señor, como Él dio su vida, su cuerpo, su sangre por ti. Y permite que de ahora en adelante la presencia del Señor sea contigo. Si nunca lo has recibido en tu corazón, dile ahí donde estás sentado, sentadas: Jesús, en este momento yo te abro mi corazón y yo te invito para que seas el Señor de mi vida. Que tu sangre me limpie de todo pecado, y ahora mi fe puesta en ti me haga un hijo, una hija tuya, preparado para toda una eternidad al lado tuyo. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por amarme y por salvarme. ¿Habrá alguien que repitió esa frase conmigo en su corazón, en su mente? Si usted dijo eso junto a mí, levante su mano solamente para darle gracias a Dios. Si nunca lo había hecho, Dios te bendiga allá atrás. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá una persona más que quizás nunca antes lo había hecho, pero hoy lo dijiste? Quizás todavía no entiendes completamente lo que sucede, pero Dios te va a aclarar tu mente, tu corazón, y te va a dar entendimiento para que de ahora en adelante continúes bajo la presencia del Señor. ¿Habrá una persona más? ¿Habrá alguien más que dijo esa frase junto conmigo? Si has abierto tu corazón a Jesús, o si no lo has abierto, permítanos orar contigo y por ti, para que el Espíritu de Dios haga la diferencia en tu vida. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá una persona más con nosotros? Ven al Señor, ven a Jesús. Dios te ama, Dios te ama. Él tiene un plan maravilloso para tu vida si tan solo abres tu corazón en este momento. Por última vez, ¿habrá una persona más con nosotros? ¿Habrá alguien más con nosotros? Señor, gracias
porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Permítenos, Dios amado, seguirnos gozando en tu presencia en este día que es tu día, que podamos seguir recibiendo de tus bendiciones. Bendice este hombre que ha levantado su mano sin señal, que simplemente está entregando su corazón delante de ti. No le conocemos, no sabemos, Señor, lo que hay en su vida, pero tú, que eres la sabiduría misma, tratarás con él como trataste conmigo y harás la diferencia en él como la hiciste conmigo. Permítenos, Señor, al momento de orar con él, que tu Espíritu Santo traiga convicción del perdón de pecados y la vida eterna. Gracias una vez más por darnos este lindo privilegio de ser portadores de tu palabra, portadores de tu verdad. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.